Hola a todos, bienvenidos a la pregunta de la semana número 29. Ya llevamos un rato en esto. Yo soy Paulina Guayo, CIEF de México, con mi amiga Tish González de Guatemala. Y Hola. bueno, una vez más, como todos los jueves, aquí explorando todas las herramientas de la pregunta y lo que podemos cambiar y cómo poder funcionar diferente con las preguntas, ¿no? Y las herramientas de Access. Y hoy queríamos hablar un poquito de temas de las intensidades que luego el cuerpo nos muestra de formas muy interesantes y sorpresivas, y cómo trabajar con preguntas en toda la información que el cuerpo nos da, todo lo que el cuerpo percibe. El cuerpo es como una esponjita que te va arrojando información y que de repente es un poco muy intensa y no muy cómoda, y que no sabemos a veces qué hacer con esa información. Y bueno, y qué herramientas podemos compartir con ustedes para que sea un poco más ligero toda la experiencia de la información que el cuerpo te da, y que sea con facilidad y que lo puedes cambiar con facilidad, porque ahorita está súper intensa, súper intensa. Toda la energía y todos los cambios. Platicaba ahorita con Tish, creo que en Guatemala no está tan intenso, pero en México está como muy intensa la energía de la pandemia, ¿no? El drama, la intensidad, y el cuerpo empieza a ser como no sé, tu semaforito que te empieza a dar alertas un poco de lo que está pasando, de lo que estás percibiendo, de lo que estás cambiando, ¿no? Así es, gracias Paulina. Bienvenidos a todos y bienvenida Erika, Luz Victoria y María Elena. Qué gusto tenerlas por aquí y a todos los que nos van a ir acompañando. Y sí, intensidad, qué interesante, ¿no? El cuerpo, antes y sobre todo hacer esa pregunta antes de entrar a la conclusión de que estás mal, de que te enfermaste, de que tienes algo malo, haz una pregunta. Y eso platicamos un poquito con Paulina, porque últimamente, hola Bren, pues se oye por todos, con varias personas, donde más allá de los síntomas de COVID, sino que los cuerpos empiezan a presentar otros síntomas, otras intensidades, como dolor en la rodilla, que la espalda, que la cabeza, o ciertas sintomatologías que empiezan a surgir en el cuerpo y no precisamente es una enfermedad. Mira, en Access nos enseñan primero a hacer esa pregunta de preguntarle al cuerpo. Tener la costumbre de preguntarle al cuerpo antes de llegar a la conclusión, porque el cuerpo te está mostrando siempre información. Todo lo que tu cuerpo te presenta, todo lo que tú has creado como cuerpo, así como se ve, como tú ves tu cuerpo, así tú lo has creado. Y también es parte de los puntos de vista que tiene de lo que observas y de lo que percibes. Mira, y a veces, y aquí está el truco, que a veces es lo que percibes y no cognitivamente. No le puedes poner palabras porque es una percepción muy, muy sutil, y muchas veces son en esos lugares donde evadimos estar conscientes, donde empezamos a solidificar nuestro punto de vista o eso que estamos percibiendo, ¿verdad? No, y sobre todo cuando nos damos a los puntos de los demás, ¿no? Ahorita, como dice aquí Luz y Mariana, si en México está, o sea, a todo lo que da, ¿no? Semáforo rojo, intensidad, cerrado, drama, es muy denso, como un pánico, y es como ya es pánica la energía que se percibe, ¿no? Y Sí. qué tanto el cuerpo puede reaccionar con todo esto, ¿no? Le platicaba yo a Tish que a mí me dio una hemorragia nasal el sábado, así, pero, o sea, de la nada, así, incontrolable, ¿no? Entonces, y lo primero que siempre hacemos cuando el cuerpo reacciona, cuando el cuerpo tiene intensidades, cuando el cuerpo te empieza a dar señales, es juzgarlo y verlo como lo equivocado, ¿no? Algo está mal, ¿no? Y bueno, y el tema de lo que siempre hacemos en Access es salte de lo equivocado y empezar preguntas, ¿no? Porque en el instante en el que dices, chin, ¿qué está pasando? Esto nunca me pasa, era así como una regadera, así, ¿no? De sangre, ¿no? Y te asustas y te empieza a comprar el pánico, el que está equivocado, el que está mal. Y cuando yo estaba con esos puntos de vista, menos iba cambiando, ¿no? Sí. Cuando que no paraba y no paraba y no paraba, ya 20, 25 minutos, y yo sé, hasta que llegué y dije, ok, me conecté, me salí de esos puntos de vista, del shock, del pánico, del miedo, del qué es esto que está pasando, y entré como en las preguntas con mi cuerpo, ¿no? Porque cuando realmente reconoces que tu cuerpo es
es tu aliado y está ahí para ayudarte y para darte información. Y aunque te dé información de una forma tan, híjole, sanguinaria, así como así, este, Sí. de sangre, bueno, estaba sacando, estaba limpiando, estaba percibiendo, me estaba dando información, estaba cambiando algo, ¿no? Entonces, en vez de irnos a los puntos de que está equivocado, que está mal, de que qué horror, qué es esto, qué está pasando, regresar a la pregunta de cuerpo que preguntas, ¿no? Cuerpo que requieres, cuerpo qué es esto, cuerpo cómo lo podemos hacer con más facilidad sin tener que hacer un atasque de sangre. Y entonces, cuando yo le pedí a mi cuerpo, cuando dije, a ver, me volví a centrar y a conectar conmigo y con mi cuerpo, es cuerpo, ayúdame a que esto vaya bajando, a que vaya bajando esta intensidad, porque la percepción de lo que estaba sintiendo era esa intensidad. Y en cuanto empecé a pedir a mi cuerpo, ayúdame a que esto sea menos intenso, a que esto empiece a bajar, a que sea con más facilidad, empezó a bajar después de 25 minutos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es siempre recordar que el cuerpo te va a respaldar y que el cuerpo te escucha, ¿no? Porque luego pensamos que no nos escucha, que no nos hace caso, sobre todo cuando nos muestra algo de una forma muy intensa, ¿no? A través de un dolor, a través de una hemorragia, a través de achaques, dolores de cabeza, etc. Y siempre volver a rezar la pregunta. Y bueno, sin duda ahorita es mucho la herramienta de rezar el destinatario con conciencia, de no comprarte la historia, sobre todo cuando hay mucha intensidad en donde estás, perder la confianza y la conexión con tu cuerpo, de que tu cuerpo está ahí para respaldarte, ¿no? Y para darte información y empezar a estar como cada vez más en ese diálogo para que sea pues una sociedad, ¿no? Más fácil, más ligera, que no haya tanta show, drama para poder recibir información o cambiar o sacar, porque todos estos cambios que estamos viviendo todos, pues de repente no son tan fáciles como podrían ser. Entonces, ¿cómo podemos ir preguntando que sean con facilidad? ¿No? Yes. Y sobre todo, no entrar en esta reacción de inmediatamente, como esa emergencia de apagar el síntoma. Ok, atendemos el síntoma y empezamos esa comunicación. Y para ti, o sea, fue en el momento donde empezaste como a quitarle la reacción a lo escandaloso que puede ser la sangre, por nuestros puntos de vista, ¿verdad? De todo lo que eso nos activa, el ver la sangre así en abundancia. Pero más allá de conectarte con esa reacción de qué pasó, qué está mal, y fue en el momento donde empezaste a hacer preguntas, a relajarte, donde tu mismo cuerpo empezó a bajar el síntoma, ¿verdad? Y muchas veces no nos permitimos, y no requiere mucho tiempo, a veces es solo, hey, alto, y haz una pregunta, empieza a hablar con tu cuerpo, empieza a ver qué es lo que te quiere mostrar, qué es lo que te está diciendo, qué es lo que estás percibiendo. Y muchas veces es practicar y estar en ese lugar donde de verdad hacer una pregunta, donde no tienes la respuesta lista para contestarte. Porque si ya tienes la respuesta de la pregunta que estás haciendo, no es una pregunta. Es una conclusión, no de interrogación. Entonces, si ya tienes la respuesta, posiblemente eso no es lo que te va a cambiar. Si no, ya lo hubieras cambiado. Si fuera eso, ya lo hubieras cambiado. Entonces, es ir más allá. Ok, esto requiere, ¿qué atención requiere de mí también? ¿Qué requiero aquí? ¿Qué requiere mi cuerpo? ¿Requiero más información? ¿Qué te quiere mostrar? Y esa es otra cosa, que a veces creemos que es puro físico, médico, de cuidado, de edad, de atención, de mantenimiento, como entraría salud, edad, de todos estos achaques que son como esas programaciones que tenemos por género, por cultura, por edad, por todas estas como herencias familiares de cómo se supone que funciona el cuerpo, cómo se supone que tiene que envejecer o no, o cómo es que se enferma. Todo eso son esas conclusiones que nos compramos de qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo. Decía, no fue Paulina, pero sigo. Ya vas a regresar, Paulina. ¿O soy yo la que? No, yo sigo aquí. Bueno, qué interesante. Qué interesante. ¿Cómo puede mejorar? ¿Qué más es posible? ¿Cuánto espacio podemos hacer con todo esto?
cuánto espacio podemos ser con todo este tema del cuerpo, de la salud, de la intensidad, de la sintomatología. Pero aquí sigo. Ahí mismo, Paulina. Empecé a bajar incluso mi voz para hacer más espacio. Para que el internet no respaldara. Exacto, pero es increíble, así de intenso a veces. ¿Cuántos puntos de vista y cuántas expectativas y proyecciones tenemos de lo que son los cuerpos? Y de la salud, y de la juventud, o del envejecimiento, o de la vida, la muerte, de cómo funciona, que lo difícil o lo fácil de sanarlo o cambiarlo, y va mucho más allá. Todos esos puntos de vista son lo que no nos permite estar en comunión con nuestro cuerpo realmente. Sí, y este punto de querer resolver, ¿no? Lo que dice Atish ahorita, resolver el síntoma, atenderlo, sin irnos a la pregunta para ver qué más hay, qué se requiere, ¿no? ¿Qué información nos está dando el cuerpo? Porque sí, ya una vez que se me frenó mi hemorragia, dije, pues ya, ¿no? Pero ahí es donde la pregunta sigue siendo un constante. ¿Cuerpo que requieres? ¿Cuerpo que necesito cambiar? ¿Cuerpo cómo lo...? O sea, es una información que está dando. Entonces, no soltar la pregunta, aunque se pare el síntoma, aunque frene, y seguir siempre en esta conciencia. Acuérdense que la pregunta siempre los va a abrir a tener más conciencia, más claridad, ¿no? En temas, en cualquier tema, en este tema del cuerpo, y el cuerpo te va dando, y lo sueltas. Es cuerpo, ¿qué más requieres? ¿Cómo te puedo contribuir? ¿Cómo podemos hacer esto con más facilidad? Y lo sueltas, y el cuerpo te empieza a dar poco a poquito como que lo que va requiriendo, si es algo de suplementos o de ejercicio o de un masaje o de alimentación o de cualquier cosa que el cuerpo requiere, porque el cuerpo es el que requiere a nivel físico, te va a dar información, pero nunca soltar la pregunta con el cuerpo, porque de repente yo pienso que lo que más ignoramos luego es el cuerpo, ¿no? O sea, de que tenemos un síntoma o nos duele la cabeza o queremos ir al baño y siempre lo andamos como echando para atrás en vez de atenderlo, ¿no? Y seguir la pregunta para seguir recibiendo la información y darle al cuerpo lo que te pide, porque el cuerpo, estas intensidades con el cuerpo se empiezan a hacer más intensas cuando no escuchas, cuando no estás en la pregunta, cuando no dices cuerpo, ¿cómo lo cambio? ¿Qué requieres? ¿Qué requieres de mí? ¿Qué te puedo contribuir? ¿Qué te hace falta ahorita? ¿Requieres dormir? ¿Requieres descansar? ¿Requieres no hacer nada? Lo que platicamos del letargo, de repente, pues el cuerpo requiere invernar, como decíamos, invernar y encerrarse un ratito y estar todo el tiempo en esa pregunta sin resolver nada más el síntoma, ¿no? Porque como que resolver un síntoma, un dolor, una achaque, una intensidad, es una forma como de evadir y poner un tapón e intentar tapar el sol con un dedo en vez de estar todo el tiempo, ¿y qué más? ¿Y qué más requieres? Y confiar en que la información va a llegar. Hay veces que llega de volada, hay veces que tarda un poquito más, pero siempre llega, ¿no? Eso, que a veces no es inmediato y a veces es que requieres y es eso, ese espacio. Y no quiere decir que si no cambió a los 2 días, entonces ya está mal, entonces ya va a ser muy difícil cambiar. No, quizá tu cuerpo requiere más tiempo. Quizá requiere que más tiempo hasta que tú caches o tú escuches lo que realmente te está mostrando o pidiendo. Porque también tenemos que estar dispuestas a pedir o dispuestos también a pedir y preguntar quién va a hacer una contribución y una nutrición para nuestro cuerpo. Asumimos que nosotros podemos hacer todo y nos cerramos también a recibir la contribución y la energía y el conocimiento y esa, más bien esa contribución de otras personas. Entonces, sí, quizá también tu cuerpo requiere a veces una visita al médico y haz la pregunta, ¿qué médico va a hacer una contribución para mi cuerpo? Los médicos tienen muchas habilidades con los cuerpos. Solo haz la pregunta. ¿Quién va a hacer la contribución? Tiene esa habilidad de sanar a los cuerpos o de recibir y percibir y nutrir a los cuerpos. Es muy diferente. ¿Verdad? O a veces puede ser otra cosa totalmente diferente. A veces descanso, a veces... el otro día fue increíble porque fui al supermercado a hacer unas compras así básicas y solo entré, inmediatamente dije yo quiero agua de coco, quiero agua de coco, pero
fue ver, o sea, fue como automáticamente percibir el agua de coco así frito y todo, pero lo percibía para mi rostro, para tomármelo, era para mi rostro. Y dije yo, qué interesante que estoy percibiendo el agua de coco para mi rostro. Entonces, me fui al otro extremo del supermercado y me agarré mi litro de coco de agua. Y todavía estaba hasta frito porque agarré de los que había venido frío. Y sí, me esperé hasta para la noche para echármelo en la cara y lo sentí delicioso. Increíble porque sí como que reaccionó un poquito a mi piel, y qué interesante. Y también me tomé mi vaso y lo sentí delicioso como nunca. Y fue curioso porque solo le dije a mi hija grande que si le gustaba y después pasó un tiempo que después ya no quería. Y le dije, hey, hay agua, traje agua de coco por si quieres. Por supuesto, solo me tomé un vaso y el resto se lo tomó ella. Pero voy al punto de que lo sentí delicioso. Tanto tomármelo como ponérmelo en la cara. Y al día siguiente la piel era diferente. Era más suave, tenía más brillo. Lo dije yo, ¿cuántos nutrientes? Es un suero natural. Y todavía dije yo, ¿dónde me consigo el coco? Pero no en botella. El de verdad. Y ahora, ese es la próxima vez que vaya a buscar, me voy a buscar el puro coco. Pero es estar dispuesto a recibir. Y fue solo un vaso y fue un espacio diferente, fue delicioso, mi cuerpo se sintió delicioso. Entonces, a veces creemos que requerimos muchas cosas y tal vez no es tan complicado como creemos. Claro, pero si estás en la pregunta te va a llegar la información de qué, ¿no? Aquí como Luz, que dice que el cuerpo es súper gentil, de que a pesar de nuestros juicios y puntos de vista, se mantiene como fiel a ti, ¿no? De dándote la información, de lo que requieres. Y si tú te la compras y te conectas con el pánico y el drama, te vuelve a regresar y te da otro tip y toda información. Y todo el tiempo como que es como el fiel amigo que no se rinde, que está dando todo el tiempo información. Y cuando empieza a ser intenso, generalmente es porque no lo estamos escuchando, ¿no? Entonces, pues preguntitas como, ok, cuerpo, ¿qué requieres hoy? ¿No? Y aunque sea algo tan fumado como agua de coco en la cara, ok, sin punto de vista lo haces, ¿no? ¿Qué requieres? Descansar, no hacer nada, ok, fantástico, ¿no? Pero todo el tiempo estar en este diálogo de conexión y pregunta con el cuerpo para recibir la información de lo que él requiere y también tú requieres, ¿no? Porque al final de cuentas somos como una sociedad muy pegadita, ¿no? El ser y el cuerpo están todo el tiempo juntos y el cuerpo te permite recibir muchas cosas y aprender muchas cosas y disfrutar muchas cosas y te está dando como una experiencia en el planeta Tierra que no será tan divertida sin cuerpo, ¿no? Y poder estar todo el tiempo en ese diálogo en vez de estar como en esta separación con el cuerpo, ¿no? Aquí también nos dice Luz que tuvo la oportunidad de trabajar con muchos médicos sin saber lo que era la energía. Exacto, y los médicos, ¿se congeló Tish? ¿O me congelé yo? No sé. Y al final de cuentas, sí, toda la gente que trabaja en temas de salud, todo el tiempo tiene una conexión que igual la percibe o no la percibe, o se da cuenta que está ahí o no está ahí. Pero entre más estemos conscientes y nos demos cuenta de esta conexión y de que hay algo que nos da la información, aunque no sepamos cómo nos llega, ¿no? Como esta parte de la intuición, que a veces que no entendemos cómo nos caen estos 20, pero siempre está esa información ahí y estamos dispuestas y si estamos dispuestas a recibirlas, va a ir llegando cada vez más. La parte de la intuición es mágica cuando de repente dices, ok, empiezo a hacer preguntas y te empiezan a caer y a caer y a caer. Ah, sí se congeló Tish, ¿verdad, Brent? Sí. Bueno, a ver si ahorita regresa. Ya me congelé y ahora se congeló ella. Exacto. Y bueno, aquí nos dice María Elena, de tanta información sobre la vacuna, el COVID, el cuerpo, que se requiere de manera natural, alimentación, descanso, etc. Sí, a final de cuentas, también el bombardeo de la vacuna y de que sí, ya. Hola, ya regresaste. Y fui yo. Vamos a congelarnos un poquito. Estaba la pregunta de María Elena, ¿no? De toda la información de la vacuna, del cuerpo, tal. A final de cuentas, si es el sistema inmune, si es proceso energético, si es vacuna, si es lo que sea, siempre háganlo desde la pregunta. No se alineen con ningún punto de vista. De que la vacuna no, la vacuna sí. Hagan preguntas.
porque de repente el cuerpo requiere algo y de repente el cuerpo requiere algo diferente y va a ir cambiando. Entonces, acuérdense que siempre lo que hicimos en Access, no hay bueno ni malo, ni lo que está bien, lo que está mal, es lo que funcione para ustedes, ¿no? Entonces, ahí el ser brutalmente honestos con su cuerpo y con ustedes, quitando toda la información y el bagaje mental de lo que oímos, de lo que escuchamos, de que está bien, de que si no, de que si la vacuna, de que si el chip, siempre sigan lo que es ligero para ustedes, ¿no? Ajá, sí. ¿Qué requieres? Requieres más vitamina B, C, probióticos, ¿no? Suplementos, vacuna, nada, todo el tiempo en este diálogo, así como Tish dice con el agua de coco, y el cuerpo te va a decir lo que requiere ese cuerpo. Todos los cuerpos son diferentes, ninguno reacciona igual, ninguno funciona igual, ninguno requiere lo mismo. Entonces, por eso siempre estar en la pregunta con el cuerpo de qué requieres y confiar plenamente en lo que tu cuerpo te pide, ¿no? Así como el agua de coco en la cara. Y es por eso porque últimamente con este tema de COVID y la vacuna empieza a surgir una posición de o blanco o negro. Entonces empiezan a ver de qué lado estás, que sí. Ups, se congeló de nuevo. Tish. Hola, hola. Bueno, me imagino de lo que estaba hablando Tish, ahorita que también se congeló, es de esta parte de no alinearte con nada. Escuchar la información, qué interesante no significa nada, interesante punto de vista no significa nada, recibir la información y seguir tu propia intuición, tu propia conciencia, tu propio saber de lo que es ligero para ti. Si no es ligero, no lo hagas. Si es ligero, adelante. No importa de quién viene la información, si es la vacuna de Pfizer o la otra, si tiene el chip, no tiene el chip, si todo lo que hay de esta información así que te bombardea todo el tiempo, nunca se la compren, nada más perciban la energía. Por eso siempre en Access decimos perciban la energía y funcionen desde el lenguaje energético, no desde la parte literal de las palabras, de lo que alguien te puede decir, o de si te convencen de que sí o de si no, que si esto es mejor o que esto es peor. Siempre siguen la energía, porque la energía nunca va a mentir. Entonces, ¿es ligero y me expande la vacuna? Adelante. ¿No es ligero, no me expande? Fantástico. Pero sin alinearse y estar en confrontación de los puntos de vista que ahorita pues, estamos como muy polarizados, ¿no? Entre todo lo que está pasando con la pandemia, en Estados Unidos. Siempre hay estas polarizaciones en el planeta y siempre nos van a intentar alinear con un lado o con el otro. Entonces, recuerden que ustedes siempre... va a entrar. Ya. Déjame remuevo al vacío, ya. Nada de carga este tema, ¿verdad? Sí, exacto. Estaba continuando tu conversación de la polarización, de no compartir un punto de vista fijo y rígido, y siempre seguir la energía y lo que te expande a ti, y lo que funciona para ti, y lo que es ligero para ti. Y no importa todo lo que digamos nosotros, Dane, Gary, nada. El gobierno, los médicos. Siempre háganse caso a ustedes, y el lenguaje energético siempre va a ser su mejor aliado en percibir lo que va a funcionar para ustedes, lo que los expande, lo que va a ser la verdad para ustedes, lo que va a funcionar para su cuerpo, siempre como en esta energía de, ok, esto no funciona, aunque no haga sentido y sea muy raro como ponerte agua de coco en la cara, que es muy buen ejemplo, me funciona, me llama, me expande, y claro, pues que igual tu cuerpo requería esos minerales, el potasio que tiene el agua de coco, algo, pero entonces no hace sentido, pero me expande y funciona, y te haces caso, siempre, háganse caso. Así es. Y, no, pero qué interesante también todo esto. Y sí, con los cuerpos, es la pregunta. Y entonces, en ese, como el comentario que puso Fren, como bien dice mi Pau, ni me resisto ni me alineo, solo creo un espacio para la conciencia. Y eso es lo que siempre como que le repetimos y todo. ¿Qué tal que se hace en una pregunta? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? Como nuestra pregunta de hoy. Si confiáramos en la conciencia, si confiáramos en nuestro saber, ¿qué me podría preguntar yo? ¿Qué me preguntaría hoy? Y te puede sorprender todo lo que tú puedes recibir de ti, todo lo que tú puedes saber, todo lo que está disponible, toda esa conciencia, esa toma de conciencia, esa percepción, está ahí disponible. Haz una pregunta y atrévete a explorar
y hacer la pregunta de cómo tú recibes esa información o cómo percibes tú las cosas. Porque no todos percibimos igual también. Ni tampoco eso hacemos igual. Eso también es único. Cada quien percibe diferente. Y muchas veces la percepción no tiene definición. Muchas veces lo que percibe, hay mucha percepción energética que no tiene palabras de esta realidad para definirlas o describirlas o catalogarlas. Y a veces por eso nos confundimos, porque todo lo queremos entender. Queremos usar nuestra mente como el filtro para traducir y entender nuestro awareness o nuestra conciencia. Y ahí es donde la minimizamos y la torcemos en conceptos, en definiciones, en conclusiones, en proyecciones y expectativas. Y entonces perdemos la magia de nuestra conciencia, de la awareness. Sí, cuando intentamos hacerlo cognoscitivo, el lenguaje energético no es cognoscitivo, es energético, es una sensación, es una información que no, a veces son colores, son sensaciones, son expansiones, son las moléculas, se hacen ligeras o se compactan, ¿no? Y para cada quien es diferente, entonces al final de cuentas, intentar entenderlo, ya valió, ¿no? Como decirte, ya, cuando lo quieres entender, ya se te fue lo que le información el universo de tu cuerpo porque siempre es sutil. Bueno, cuando ahorita el cuerpo es intenso, bueno, sí es clarísimo, ¿no? Pero a veces que son sensaciones ligeras que no están claro y se mueven y se cambian y se mueven de lugar y por eso es todo el tiempo estar en la pregunta y siempre hacerse caso a ustedes, ¿no? Como que eso es, vamos a machetearlo hasta que entre el nunca dejar de hacernos caso, porque es muy fácil cuando la energía está tan polarizada, tan intensa, tan extrema, tan llena de pánico y de incertidumbre, es muy fácil alinearnos con un lado o con el otro o compararnos la historia y en ese espacio perdemos la conexión con nuestra conciencia, con nuestro cuerpo y con lo que nosotros sabemos. Entonces siempre es regresar, ¿no? Regresar a ustedes a esa conexión con el ser, con el cuerpo, con la conciencia, con lo que saben. Y la pregunta, y ahí el tema el título de este show, ¿no? La pregunta siempre te va a regresar a esa alineación entre el cuerpo, el ser, el universo, ¿no? Y la conciencia para poderte, ok, te regresas. Porque esta realidad siempre los va a jalar y los va a jalar a las polarizaciones, a alinearse, a resistir, a comprarse el pánico, el miedo, el show, la incertidumbre, todo. Y la pregunta siempre va a ser como tu alineación para regresarte a ti, a lo que sabes, a lo que puedes cambiar, a la información que estás recibiendo, y aunque sea fumada y rara y extraña, y no la podemos definir ni poner en palabras, confiar que, ok, yo me hago caso a mí, a mi energía, y cuando hay esa confianza en esa relación entre tu cuerpo, tu ser, la conciencia, el universo, empieza a ser un poquito menos intenso, un poquito más menos, esa intensidad empieza a ser como que se empieza a desvanecer un poquito porque empieza a haber un poco más de claridad, porque estás en conexión. O sea, a mí como me pasó en la hemorragia que el cuerpo me dije, cuerpo, ayúdame a que esto baje, y en ese instante empezó a bajar. Sí. Como, ay, cuerpo, sí me escuchas, gracias. Y empezó a bajar, y a bajar, y a bajar. Y fue gracias, y fue como volver a reconectarme con, sí, mi cuerpo me escucha, mi cuerpo me da información, mi cuerpo es mi body que me va a echar la mano para cuando pasen estas cosas en que vayan cambiando y volver a conectar con esa parte y seguir en la pregunta, porque igual acabó la hemorragia y seguir en la pregunta, cuerpo que requieres, cuerpo que requieres, cuerpo qué más me quieres decir, qué más informa, y no soltar la pregunta a fin de cuentas para nunca soltar esa conexión con el cuerpo, ¿no? Ajá. Y también otra, a veces el cuerpo requiere ese proceso como intenso de cambio. Creemos que todo tiene que estar zen. Y eso es control. Control y muchas cosas. Pero tienes que estar dispuesto también, a ver, si el cuerpo también requiere pasar por esa intensidad, porque está creando un cambio mayor, eso es lo que requiere y no hay nada malo de eso. Sí. No hay nada malo eso. Y más que tener un centro, yo regresaría a lo que tú decías del otro comentario, es qué tal que es más volver a tener ese espacio. Volver a ser. No se requiere un orden o como un estado, porque a veces creemos que solo tenemos que tener a un estado donde antes nos sentíamos cómodos. ¿Qué tal que a veces y a veces tenemos que estar dispuestos a estar en movimiento?
y el movimiento se puede mostrar de muchas formas. Y sí, hemos visto también que a veces los cuerpos cuando tienen un cambio bastante, no fuerte, sino que un cambio grande, pues a veces requiere también un cambio físico. Y ahí está donde vas de la mano con tu cuerpo. Cuando tú amplías tu conciencia, también avanzas o expandes esa conciencia con tu cuerpo. Exacto. No es tú te haces consciente y súper aware y súper conectado y dejas al cuerpo aparte. No, vas de la mano con el cuerpo. Y el cuerpo también requiere esos cambios. ¿Verdad? Oye, yo ahorita en una clase que estoy tomando, yo que también una cosa que les quería compartir que ahorita me vino, es qué tan dispuestos estamos a hacer el 100% de lo que somos, ¿no? O sea, como que generalmente un poquito de esta parte, esta conexión de tu cuerpo con tu ser, con el universo, en el todo. O sea, estamos dispuestos a hacer el 100% o el 80 o el 60, o sea, hasta dónde nos permitimos ser todo lo que somos, ¿no? Y cómo podemos ir incrementando cada vez más, ser más de lo que realmente somos, en vez de estarnos cortando pedazos o haciendo chiquitos o disminuyendo o haciéndonos el trapo tirado en el piso, en vez de reconocer todo lo que somos. Y a mí se me hizo muy interesante como que dije, qué buena forma de verlo, ¿no? De qué tanto te permite ser tú al 100, ¿no? Y con tu cuerpo, con tu conciencia, con tu energía, con todo lo que eres, generalmente siempre nos vamos alineando a lo que se permite, a lo que se puede, a lo que embona en este lugar, en mi familia, en la pandemia, ¿no? Entonces, vamos reduciendo todo lo que somos por ir como embonando y alineándonos con lo que está pasando en el espacio en el que estamos. Y me gustó como verlo como el permitirnos ser cada vez más el 100% de lo que somos, ¿no? Así es. Ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos un chingo. Pero gracias, Margarita, Luz, Eri, Adri, Mercedes, Elis, gracias por estar aquí, por acompañarnos cada semana en la pregunta de la semana. Y bueno, ¿cómo podemos tener más facilidad con el cuerpo en esta próxima semana, con todas las intensidades y más preguntas con el cuerpo, más relajación con el cuerpo, más confianza del cuerpo, en ti, en lo que sabes, en lo que eres? Y pues no soltar la pregunta, ¿no? A final de cuentas, todo el tiempo una pregunta los va a sacar de cualquier mentira, cualquier historia, cualquier intensidad, cualquier drama que nos podamos comprar o alinear. Y la pregunta va a empezar a abrir siempre sus espacios para poder ver todo lo que sí somos y no comprarnos lo que no somos. Y es así, nada de estarnos alineando con algo que no somos o no es verdad para nosotros. Muchísimas gracias a todas. Uy, hoy sí tuvimos mucha compañía, qué alegre. Gracias. Sus comentarios, sus preguntas y las esperamos la próxima semana. Aquí más podemos ir explorando, preguntando, recibiendo. Y a ver qué más viene, porque acuérdense que cada semana hablamos de lo que surge para nosotras, ¿no? Y las preguntas que tengan, pues para eso está este espacio, ¿no? Para seguir explorando cómo poder cambiar y tener más facilidad con estas intensidades que de repente... Sea más divertida también, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos divertir con la intensidad? Así es. Exacto. Gracias, chicas. Nos vemos la próxima, jueves 7 en México, 7 Guatemala. Y bueno, estos programas se quedan grabados en nuestros Facebooks y en nuestros Instagrams, entonces ahí pueden tener acceso a ellos siempre. Así es. Gracias, chicos. Gracias, Pau. Bye. Bye, amiga. Chao, chao.